148 menos 106, ¿no? ¿Mm? 42, ¿cierto o no? ¿Me dijo? Ya. 106 es el flujo que viene acá, hasta este punto, ¿no? Ya, pues si tiene 148, tiene 106, ya, pues queda 42, ¿no? 42 megavatios, ¿cierto? Ya. ¿Y ahí cuánto es el consumo acá? De 2 veces XL. LS. ¿Sí? Sería. Bueno, ahí es como si los 52 estuvieran sumándose, ¿no? Sí, perdón, 56, ¿no? 56, ¿no? Más 12. ¿Qué sería si le pongo un problema de estos? La verdad lo veo perdido. No, yo me estoy morando pues, porque estoy haciendo mis cálculos. 68, ¿no? Cierto. ¿No? A ver, alguno que está calladito. 355. 355 es el efecto capacitivo, pues, pero el consumo sería. A ver, 56 está entrando, ¿no? Ah, sáquenlo, pues. Bueno, ya no quiero hacer nada ahora. A ver, toca a ustedes. ¿Qué pasaría si le dejo un problema así? No lo resuelven. Y si le dejo los 5 problemas así de este tipo. ¿Mm? ¿Ah? A ver, ¿ya lo han hecho o no? ¿Mm? Aló, acabó la clase. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles son eh, el 2QLC? Perdón, 2QXL. ¿Mm? ¿Qué sería igual? A ver, alguien que me diga, el delegado, o la delegada, ¿no? Empiezo a llamar. Todos están acá, los 38, son como 40 alumnos, también están escuchando, ¿no? Están, este, otra cosa. A ver. Ese 2QXL, ¿cuánto sería? 68, ingeniero. Oye, el efecto capacitivo es 355. Es un alumno que ya lo habrá hecho. No, pues es 68. A ver, Nelson. Ya, 68 está inyectando pues sobre el sistema acá la línea, perdón, consumo con, o sea, 2QC más, ponlo así, 2QC, ¿no? El consumo de los elementos serie y también hay un consumo, hay una inyección, ¿no?
¿cierto? Entonces, yo podría decir que es lo siguiente, ¿no? No sé, a ver, alguien tiene que resolverlo, porque esto ya es muy de potencia 1, ¿no? Yo tengo la respuesta acá, pero ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Ya, incógnita, ¿no? No sé en su caso. Demasiado, demasiado pedir, ¿no? Bueno, ya, pues pónganse a hacerlo. Listo. Condición n-1. Bueno, si sale una de las líneas, ¿no? Una de estas líneas, entonces tenemos un consumo de ¿cuánto? De potencia, perdón, las pérdidas de potencia activa, ¿no? Bueno, si la barra infinita sigue inyectando 0, activa, y generador 1185, bueno, es 85. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de los consumos, ¿no? Perdón, sí, la inyección de potencia reactiva, pues tenemos 609 más 875, que da 1484 megavatts. Esos 1484 megavatts, ¿no? Está compensando la necesidad de reactivos, ¿no? ¿Cierto? Hay un consumo del transformador, eso lo podemos sacar de aquí, no sumas y restas. ¿Qué ustedes tienen? Tienen 557 menos 609, ¿no? ¿Cuánto es? 609 menos 557, ¿no? Más 52. Este consumo. En la línea, ¿qué cosa? Hay 507, ¿no? Está inyectando, y acá también hay 576, bastante, ¿no? Entonces, hay un consumo y hay una potencia que se llama inyectada por el efecto capacitivo. Entonces, el efecto capacitivo se reduce a 175, ¿no? ¿Ah? Entonces, este valor aquí, aquí tenemos el total de generación inyectado y tenemos las pérdidas de 1309, ¿no? Ah. Con relación al problema anterior, si se dan cuenta, el efecto capacitivo ha disminuido a la mitad, casi a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Claro, ha disminuido a la mitad porque tienes un circuito menos, ¿no? Ya, para controlar las tensiones, en este caso, operación normal, bueno, en este caso, operación normal, solo requieres inyectar una potencia de 460, ¿no? En cambio, en este caso, ¿no? Para mantener las tensiones en una condición cercana al nominal, requieres inyectar en la generación, barra infinita y generador, más o menos 1484 megavatios. Ya, eso, con respecto al caso anterior, nos da más o menos alrededor de 1000 megavatios adicionales, solo por la salida de un circuito. Se dan cuenta, el circuito es muy largo, ¿sí? Aportaba en reactivos y cuando sale uno, pues el consumo es muy fuerte, ¿no? ¿Ok? Ustedes lo van analizando. Eso de las sumas y restas, ustedes lo deben saber. De acuerdo. A ver, equipos de control de potencia reactiva, tenemos fuentes y sumideros de potencia reactiva. Las fuentes son la inyección de potencia reactiva. ¿Dónde las tenemos? En las máquinas síncronas sobreexcitadas, ¿no? En la región de sobreexcitación. Tenemos en los bancos de capacitores, serie Chan, capacitancia de líneas aéreas y cables, y también controladores y equipos fax. Un equipo fax es un Flexible AC Transmission System, ¿no? Es un equipo eh, ejerce un control sobre algunas variables del sistema, como puede ser también la tensión, ¿no? Controlar la tensión a partir de potencia reactiva. Es flexible en el sentido de que puede, digamos, hacer un control tanto de inyección como absorción. O sea, se comporta como un inductor, ¿no? O un reactor y un capacitor, ¿no? Está cambiando. Puede ejercerlo a partir de elementos de electrónica de potencia, ¿no? Y eso es todo lo que vamos a ver ahora, pues, con la revisión de CBC y el STATCOM, ¿no? Como el CBC trabaja con TIVistores y el STATCOM trabaja con transistores IGBT, ¿no? Por ejemplo.
Uno depende del nivel de cortocircuito, el otro no. Ya les expliqué que el nivel de cortocircuito puede influir en las caídas de tensión. ¿Ya? A ver, de la máquina síncrona, a ver, antes que se me olvide, ¿no? Siempre a veces tomo esas preguntas, ¿no? A ver, acá tenemos ya, ese es el límite de campo, ¿no? Perdón, de armadura. El campo sería animación de Pascal. Ahí está. Q, 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 y este es P. Hay un límite del motor primo, ¿no? Límite primo. Este de acá era el límite de campo, ¿no? Y por acá había un límite de mínima excitación. Y por acá está el famoso, uno dijo que la pregunta era muy difícil, ¿no? Bueno, creo que lo derivaron, ¿no? El límite, o al frente vamos a ponerle el steady state stability limit, ¿no? Asociado a la máquina síncrona. Entonces, la región de operación es toda la que está dentro, ¿no? Esto está acá, ¿no? Todo lo que está dentro de esta curva. A ver si aquí salió más o menos eso. Todo lo que está dentro es la operación. Bueno, y la operación se da más en la zona de sobreexcitación, lo hemos dicho por aquí, ¿no? Y menos en la subexcitación. Este es subexcitación. ¿Por qué menos? Porque el fabricante te dice que no te acerques al límite de estabilidad. Y la máquina se apaga. En cambio, por acá, digamos, puedes tener hasta otros límites asociados a corto plazo, ¿no? Puede ampliarse un poquito más. El otro no, el otro sí, indudablemente, ocurres en ese límite, estaría estacionario, no puedes soplar la máquina. Bien, en el caso de los sumideros de potencia reactiva, las cargas estáticas inductivas, toda carga es inductiva, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, hay un consumo fuerte. Las máquinas síncronas subexcitadas trabajan en la región de subexcitación, pero pocos puntos de operación. Motores de inducción también consumo, ¿no? De reactivos. Inductancia de cables y línea de transmisión. Ciertamente el efecto mayor de cables en tener potencia es capacitivo, ¿no? Es un problema. Lima, poner cable subterráneo, 500 kV, que va original es poner reactores, ¿no? Para consumir ese efecto capacitivo que es muy alto, ¿no? Es tan alto que cada 10 kilómetros, no me acuerdo cómo estaba mi cálculo, pero tenías que poner unos reactores, una capacidad relevante, ¿no? Y así no vamos a llenar reactores. Ese es el problema pues, de usar los cables, ¿no? No hay espacio en Lima, todo va a ir subterráneo. Y ese es el futuro, ¿no? Ese es el problema que ustedes van a tener que resolver también, ciertamente. A ver, los reactores Chan, lo que les explique, hay reactores que están en la línea y reactores en barra, ¿no? Inductancias de transformadores, bueno, los transformadores consumen reactivos, ¿no? Normalmente. Y controladores, equipos fax, ahí vamos, ¿no? Vamos a explicar los fax tanto inyectan como que absorben potencia reactiva. Bueno, respecto a las fuentes de inyección de potencia reactiva, tenemos que las máquinas síncronas sobreexcitadas, pues inyectan potencia reactiva. Acá tenemos la unidad de Winco, ¿no? 85 MVA. Winco era la barra hace un tiempo. Y si se dan cuenta, la operación está en la zona de sobreexcitación. Trabaja más en sobreexcitación y muy poquito en la subexcitación. Los diseños también tienen que estar preparados para eso, o sea, hablando del sistema, ¿no? El sistema, si ustedes conectan máquinas en
Sangabán, ya, más máquinas, por ejemplo, el Ángel, ¿no? El problema que tiene las máquinas del Ángel, aparte de que tienen baja inercia, aparte de ese problema, tiene otro, de que están operando en la zona de subexcitación. Y no por acá, sino por acá, digamos. ¿Por qué? Porque están en una zona de tensiones altas, ¿no? Entonces ellos tienen que absorber reactivos, ¿no? Para poder disminuir la tensión. Ni modo, no les queda otro. Si se hubieran conectado en otro lugar del sistema, se hubiera ido mejor, ¿no? Y en el caso de Santa Rosa, la UTI de 70 MBA, igual tenemos una estadística de una mayor operación en zona de sobreexcitación y menor en la subexcitación. Y estos límites, bueno, en la zona 1, 2 y 3, 1 es la curva de capabilidad, ¿no? Si se dan cuenta. Las hidros normalmente tienen una carta de operación curva de capabilidad mayor que las térmicas. Se dan cuenta, las térmicas bien bajitos, ¿no? La zona de subexcitación. Es peor todavía. Está más restringido, ¿no? Fuera de la región aproximada, ya, este es para el flujo de carga, ¿no? La zona 2, que es el naranja, creo. Ya. Y la 3 es ya una región recomendada por el fabricante. El fabricante va a decir que trabajes en una zona bien chiquita, ¿no? Bueno. Respecto a los bancos de capacitores, hemos dicho que hay bancos conexión serie, que es lo que les he explicado, ayuda a reducir las distancias eléctricas, es decir, si tú tienes un XL, o sea, la reactancia de la línea, y tienes un XCS de capacitor serie, entonces la reactancia neta debería ser igual a XL menos XC. Así es. ¿Sí? Y el nivel de compensación, serie, ese nombre de SE, chanto, eso lo pueden ver en una referencia, puede poner esa forma. Tendría que ser igual a que a XCS dividido entre XL, por 100%. Y también existen conexiones CHAN. Bueno, los bancos de capacitores en CHAN, o sea, en paralelo, son comunes a niveles de tensión bajos. Por ejemplo, puede ser en media tensión, en distribución ya, ¿no? Y también en 60 kV, por ejemplo, en el norte, en Zorritos han puesto bancos. Pero esos bancos ya operan, pero obligados en unos casos, ¿no? Y para nuevas cargas y demás ya no sirven. O sea, que es un parche normalmente estos bancos. Ahora, en niveles de 220 kV, como 138 kV, 220, 500 kV, ya no se ven este tipo de equipos. ¿Por qué? Porque en esos niveles de tensión necesitamos ya tener segmentado el banco y no a 3 pasos como es lo normal. Económicamente deberíamos tenerlo en 3, ¿no? En distribución se ve eso, una curva de costo, el mínimo es 3, 4 pasos. Aquí no, en transmisión estamos mucho más pasos, entonces, y para tener un control dinámico, ¿no? Potencia reactiva se usan equipos fax. Aquí sí, indudablemente debemos usar los fax. Por eso es que estamos llenos de ahí de SBCs, de StatCom y otras cosas más en transmisión. Ese es el detalle. La capacitancia de líneas aéreas y cables, así es, el efecto capacitivo de las líneas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todas las líneas. Es bueno, ¿no? Inyecta una fuente de reactivos. Bueno, el chart, no, el B-chart, sustancia de la línea. Efecto capacitivo. Ya, otros equipos que inyectan potencia reactiva y también absorben a la vez son los controladores equipos fax, ¿no? Entonces, un equipo fax, como su nombre lo dice, es un sistema de transmisión conectado en AC, es flexible. Bueno, le pusieron ese nombre, sí, pero básicamente depende de su configuración para hacer una u otra función, ¿no?
Por ejemplo, los fax de primera generación basados en tiristores o válvulas de tiristores, ¿no? Válvula, válvulas tiristorizadas, o sea, los SCR, ¿no? Pues son, a partir de esa tecnología electrónica potencial que surgieron pues estos equipos, ¿no? Por ejemplo, el SBC, un Static Bar Compensator, que es bien antiguo, más ya está en desuso, pero todos tenemos conectado más de 10, creo, SBC, y hay proyectos varios conectarse a SBC, que los queremos cambiar a StatCon, ¿no? Ciertamente. El equipo SBC en serie, ya con TCSC, que acá creo que ya no usan SCR, dado que estos equipos TCSC, el Tiriston no es Fisher, es tamaño, control, hay un problema. Pero nadie me dijo nada también para cambiar la lámina, ¿no? Algunos no dicen nada, calladito. Bueno, el TCSC, Tiristor Controlled Series Capacitor, es similar al SBC, pero está en conexión serie, ¿no? Entonces, estos son equipos que tienen una configuración de las válvulas de tiristores o tiristorizadas, ¿no? Están en paralelo, pero en dirección contraria, ¿no? Y controlan un inductor y eso en paralelo con un capacitor, ¿no? Hay una zona de resonancia, ¿no? Por una resonancia del equipo, donde no debería operar, y tiene otros parámetros de diseño, ¿no? Bastante peculiares, para ejercer control continuo, ¿no? Entonces, entre estos dos, al menos de la primera generación, los SBC son los que controlan la tensión. La tensión se mantiene en un valor especificado. ¿Y cómo controlan la tensión? A partir de la susceptancia del SBC. Eso lo vamos a ver. Oh, qué difícil. No lo ven difícil, ¿no? En el examen. No, ¿por qué le ponen una pregunta así? ¿Pero qué más puedo preguntar? Pues, o sea, si la vida es dura y es difícil ahora. Y siempre lo ha sido así, pues, pero justamente para eso están ustedes, pues, para estudiar, ¿no? Ahora que no les pregunten, pues también no les pregunto, mejor que el examen sea más fácil, ¿no? Ahora cuando salgan de la universidad, veremos qué van a hacer, ¿no? En fin. Bien, entonces, estas tecnologías han sido utilizadas y vienen siendo utilizadas bastante, ¿no? Son tecnologías maduras, tiristores, SCRs, y el TCSC me parece que es con GTO, ¿no? ¿Qué es un GTO? Pues, voy a preguntar al profesor de electrónica de potencia. Algunos, como las válvulas tiristorizadas, tienen un control de la conducción, en cambio, pero sobre unos criterios, creo que es unidireccional, ¿no? En cambio, el GTO dice que sí, que producen, digamos, un control con el gate abierto. Bueno, ya, son detalles de esas tecnologías. Las siguientes tecnologías son de transistores, ¿no? Que es con IGBTs. Con los GTOs y diodos se puede formar también los convertidores de fuente de tensión, pero es más fácil hacerlo y ya actualmente se hace, el fabricante te ofrece IGBTs, ¿no? Son transistores, mucho más versátil, ¿no? Hace más de una década o dos, estos equipos pues eran más que todo implementados en laboratorio, ¿no? Y como se dan cuenta, después de 20 años, quizá menos, ya hay una utilización en sistema de potencia. Es lógico, pues ya ha madurado su tecnología y se usa actualmente. Entonces, uno de estos equipos, fax, usa transistores, son los STATCOM. Entonces, es un Static Synchronous Compensator. Es decir, a diferencia del SBC, por ejemplo, bueno, tiene misma conexión, que es Chant, ¿no? Pero se diferencia del SBC porque el STATCOM produce una onda senoidal, digamos, en partes, ¿no? O sea, la construye a partir
la cantidad de niveles que tiene el convertidor de fuente de tensión, ¿no? No depende del nivel cortocircuito y igual siempre existe digamos, un criterio de diseño. A ver, perdón. La tensión se controla y, se controla ¿qué cosa? La corriente, ¿no? La corriente STATCOM. Debe estar entre un nivel acá máximo y un mínimo. Eso es lo nuevo. Es tan difícil, claro, la parte de electrónica, de potencia, entender lo que hacen todas las etapas acá de control y demás, sí es un poco más complejo, ¿no? Pues esa es la ventana ahí que ustedes deberían abrir en un curso de electrónica de potencia, creo yo. ¿Para qué no tiene sentido si ustedes llevan un curso de potencia, llevan tanta electrónica, si no llegan a estos niveles? Bueno. En fin, entonces, la segunda generación y demás usan IGBTs actualmente, tenemos el STATCOM y tenemos en serie también un equipo, el triple SC. Entonces alguien me dirá, no, pero qué equipos tan complejos, solo en Estados Unidos, en un laboratorio. O alguien, su compañero va a decir que en la NASA. Bueno, les diré de que el STATCOM hay uno en Pucallpa, así que vayan a Pucallpa, ¿ok? Un STATCOM de más o menos 50 megawatts, ¿no? Los serán IGBT, hay que estudiarlo. Ya, de ahí me van a preguntar, no, pero ¿y el que está en serie? ¿Este de acá se usa? Sí, se está usando, ¿no? Y eso es lo que vamos a meter ahora en el plan de transmisión para todos para efectos de, bueno, no podemos casarnos con tecnología, pero esta sería la tecnología más indicada, con IGBTs en serie y trabaje un control, digamos, más sofisticado, es mucho más versátil que el TSSC que tiene problemas de resonancia. Este no tiene problemas de resonancia. Es un equipo versátil. Electrónicamente se puede controlar la tensión asumiendo una fuente de corriente, en este caso y en este también de tensión, pero construidos nominalmente a partir de convertidores multinivel, ¿no? Ya, mejor les explico más de lo que viene, ¿no? Todo eso viene. Ya están advertidos. No, yo quiero estudiar todavía el transformador. Curso de máquinas 1, ¿no? Todo el curso de máquinas es de transformador. Está bien. Está bien, yo no digo nada. Está bien. A ver, los sumideros, los que consumen potencia reactiva. Normalmente, ¿qué son? Las cargas inductivas. Ahí está. Carga inductiva de 10 megawatts. Entonces, pero viene de dónde? De un generador, ¿no? Tienen que inyectarlo acá. Hay un consumo de la línea, sí, asumamos una línea corta, ¿no? Ya. Entonces, lo que hace un capacitor de 10 megawatts es inyectar todas las reactivas hacia la carga y aquí se evita el consumo. Lo que también se evita es pues, la caída de tensión, ¿no? Claro. Acá en este segundo, este es el caso 1, el caso 2, ¿no? En el caso 1, sí, debido a que los reactivos vienen de otra zona, las tensiones pueden ser menores que 1, ¿no? En cambio, en el caso 2 puede ser que las tensiones las mantengas cercanas a 1. Es el otro efecto, pues, de las prácticas de... Es bien conocido conectar banco de capacitores en las cargas, que es ¿cómo le llaman? Son los casos de corrección de factores de potencia, ¿no? Lo que ustedes han estudiado en circuitos 2, con un banco que se conecta y corrige. Ese es típico en las cargas, ¿no? Si quieren sacar un beneficio en sus redes, por ejemplo, de un distribuidor, de la subtransmisión, quieren disminuir las pérdidas, conectan bancos al lado de la carga. Si ustedes lo ven con un problema de optimización, claramente, o sea, y eso es lo que he visto, ¿no? Alguna vez, en algún ciclo, no sé, de potencia 2, no, sino de fin de carrera, y cuando tenía formas de evaluarlos distintas, dejé un trabajo de optimización, que era minimizar las pérdidas en un sistema pequeño, que era el Warhail, pues, que la primera aplicación flujo de carga, super potencia. Ya, tenías que conectar banco de capacitores, mover los tabs y mover también la tensión consigna de las máquinas, ¿no? de ese sistemito. Y, o sea, todo el mundo lo hacía con flujo de carga.
a punto de flujo de carga, así, lo dejabas corriendo tu computador unos, no sé, un día. Me acuerdo que uno de mis mejores alumnos, que bueno, ahorita está trabajando en COES, es analista, bueno, me dijo directo, yo he hecho el trabajo, pero dejé corriendo mi máquina 2 días. Y, bueno, pues me dijo, pero he sacado la respuesta. Sí, me dijo, he sacado. Ya, yo hice un flujo de potencia óptimo y lo saqué en menos de 2 segundos, ¿no? Entonces, imagínense, 2 días, 2 segundos, ¿no? Ya, pero el hecho es que, pues ya, ok, simplemente un flujo de potencia óptimo y demás, pero lo que iba es más la solución. La solución estaba caracterizada por lo siguiente, ¿no? Para mantener un mínimo nivel de pérdidas, pérdidas eléctricas, supone, debes conectar banco de capacitores en las cargas, ¿no? Es una carga, ese es lo óptimo. ¿Por qué? Porque indudablemente tu red, aquí, perdón, acá tiene generación, por ejemplo, indudablemente cuando tú conectas banco de capacitores también disminuyes la corriente, la parte reactiva, ¿no? La corriente. Pues la corriente tiene una parte activa y reactiva, ¿no? En fase con la tensión y otra es que cuadratura con la tensión. Esa cuadratura que le dicen reactiva es la corriente que hace que las líneas se sobrecarguen por el Q. ¿Qué pasa, no? Porque hay una potencia S, ¿no? Entonces disminuyes el S, no puedes disminuir el S completamente. Dejas el S, o sea, la potencia aparente para la parte activa. La reactiva hay mínimo, ¿no? El mínimo se consigue con los bancos conectados en las cargas. Es una regla, ¿no? Digámoslo así. Ahora, si tienes una red mucho más extensa y que tenga, y teniendo un montón de cargas, o sea, no sé, más de 20, 50 cargas, una red de un ICA, por ejemplo, o Chincha, una red que tiene sin número de cargas en media tensión, etcétera. Cualquier lado, Lima es peor, pero no vas a usar bancos así, ¿no? Pues sería un costo enorme. Normalmente se buscan centros geométricos, ¿no? O centros o puntos donde la optimización puede, digamos, conectar bancos tal que el nivel de pérdidas disminuya lo suficiente. O sea, harían las veces de hubs, ¿no? De conexión de bancos. O sea, mejor no les digo más, pero por ahí va la cosa, ¿no? Bancos se usan para controlar la tensión y también para la pérdida, ¿no? Y para las pérdidas es mejor todavía para las empresas, porque disminuir pérdidas, disminuir varios megavatios significa dinero. Así es. Ya. Otros sumideros consumo de potencia reactiva son los motores de inducción, la inductancia de cables y líneas de transmisión, ¿no? Desde luego, ¿no? Transportar la potencia de un punto a otro significa consumo de activo y reactivo. Y tenemos también reactores. Los reactores no deberían consumir potencia reactiva cuando la necesitamos, ¿no? Al contrario, cuando la necesitamos deberían estar desconectados, ¿no? Entonces, es por ello que los reactores, bueno, este es menos el símbolo de un reactor de barra, ¿no? Es un reactor de barra, ¿no? Consume potencia reactiva. Y yo debería desconectarlo para máxima demanda, o sea, cuando necesitamos reactivos. Debo desconectarlo para máxima demanda y conectarlo en mínima demanda. O sea, mínima demanda, ¿cuándo es? Madrugadas. ¿Y cuándo fue mínima demanda? En todo el periodo de pandemia. La demanda retrocedió un 30% a nivel de SI. 30%. No, alguien va a decir, no, ha sido más. No, fue 30. 30, 30 y tantos. 30 y tantos, estoy redondeando. Sí, pues, pero ese 30% a nivel general, hasta en la punta, porque el presidente en ese entonces nos mantuvo encerrados.
¿Hizo bien, hizo mal? Yo creo que hizo en parte mal también, porque hizo retroceder la industria. Esos 30% o más retroceso en producción trajo consigo que el sistema también no consuma esa cantidad, a pesar de que la gente estaba en sus casas consumiendo energía eléctrica y más consumían más todavía, conectaban más cosas. La industria retrocedió fuerte, digamos, habrá sido más pues, el retroceso en la industria. Por eso tuvimos un crecimiento del PBI negativo, ¿no? Digamos, el PBI retrocedió. Bueno, en ese entonces, todo, hasta la punta, la media, y la mínima, era mínima y mínima, peor todavía. Se conectaron todos los reactores, no se pudo controlar la tensión, las tensiones estaban elevadas, se tuvo que sacar líneas. Es un pecado sacar líneas por control de tensión, se tuvo que hacer eso, línea de 500, 220. Fue un loquerío, cantidad de cosas que se han hecho. ¿Por qué? Porque nadie sabía de la pandemia. ¿Tú lo sabías? ¿No? ¿En 2019 sabías que iba a haber pandemia? No, nadie lo sabía. Bien, también tenemos consumo de potencia reactiva en los transformadores, ¿no? Los transformadores consumen naturalmente potencia reactiva. ¿Ya? Y dependiendo de las tomas del transformador, ustedes pueden tener un control de tensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, transformador de saques A, transformador. Ya, controla el secundario. BS, BP. Entonces acá puedo controlar el BS a partir del cambio de toma. Entonces, normalmente se usa para el cambio de tomas un transformador con cambio de tomas bajo carga, ¿no? Un ULTC, un Underload Tap Changer. ¿Qué se diferencia el ULTC con un transformador convencional que tiene también cambio de tomas? ¿Ah? Bueno, que este transformador cambia las tomas bajo carga, o sea, no le importa si el transformador está cargado o media carga, puede hacer el cambio. Y a veces puede hacer cambio, control manual o automático, ¿no? Control manual y automático. Ya. ¿Sí? En cambio, un transformador con cambio de tomas, pero que no es bajo carga, lo normal es que uno tiene que desconectarlo de la red para hacer el cambio de tomas. Y esos transformadores existen, son los de Lima, por ejemplo, el de Balnearios, el de San Juan, que les estoy comentando. Esos transformadores tienen pocos pasos, tienen más, menos 2 pasos, ¿no? O sea, de la posición neutral tienen 2 arriba y 2 abajo, ¿no? Entonces 5 posiciones. Pero son pocas las posiciones arriba y hacia abajo, y el cambio de tomas se hace desconectar el transformador y hay una manivela que uno puede accionar y hacer el cambio. Así es. Bueno, creo que ya hubieron cambios, no recuerdo bien, creo que de manera ya cambiaron eso, pero en fin, creo que ya es más automático, ya es bajo carga, pero hay algunas subestaciones que tienen sí el transformador con cambio de tomas, pero que no es bajo carga, ¿no? Siempre es en vacío, tienes que sacarlo y para hacer el cambio de tomas. Este ejemplo se ve aquí, es un transformador ULTC de vanado, la figura presenta 17 posiciones, ¿no? Estas 17 posiciones, ¿no? O sea, quiere decir que tienes, bueno, cada posición de etapa tiene una variación de tensión de 1%, entonces por unidad, la relación de transformación es por unidad, ¿cierto? Ustedes saben, ¿no? A es igual a tensión P sobre PS, ¿no? Pero esto es por unidad, pues, el A también, la relación de transformación viene a ser por unidad, ¿cierto? Estos están por unidad, por unidad, por unidad. Esto vendría a ser aquí, la tensión real, ¿no?
kilovoltios por la tensión nominal, ¿no? El equipo, es la secundario, real y la nominal. Ahí está. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, dependiendo de dónde estén instalados los taps, puede estar en el primario, entonces ahí hace el cambio, ¿cierto? La posición neutral está en 9, ¿no? Posición neutra. Ahí tienes taps arriba y abajo. Pero los interruptores de 1 al 9 sirven para la selección de posición del tap, ¿no? Los interruptores RST sirven para cambiar la posición del tap, que evitan la exposición del selector a arcos. El transformador puede ser configurado en forma manual o automática, ¿no? O sea, control manual o automático. Así es. Físicamente no tengo un dibujo, ¿no? de eso, pero ustedes lo pueden ver. Eso es material que ustedes lo han estudiado en potencia 1, pongo. Bien. El efecto de cambio de tomas en el consumo de reactivos transformadores. Acá tenemos ya, un transformador de 345, 138 kV, ¿no? El control de taps está en el lado secundario. O sea, está aquí, ¿no? En el lado secundario y es más o menos 16 posiciones de taps. O sea, son 33 posiciones. Que cubre un total de 10, de más o menos 10%. O sea, un delta B cada paso o cada tap de 0.625% por tap, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Bueno, si se dan cuenta, en el caso A, ¿no? El transformador tiene una posición neutral, que es el flat tap. Y eso está, ¿qué hace? Bueno, como les dije, ¿no? Es un flat tap. En este caso, a ver, 138, entonces, la relación de transformación, no en por unidad, ¿no? Sino real sería 345 dividido entre 138. A ver. Ya, entonces, en esta condición nominal, porque el transformador es de 345 a 138, lo que nos da es qué cosa, ¿no? Que, bueno, normalmente es, para esta condición, ustedes saben del flujo de cargas, se interpreta como una reactancia serie, ¿no? Como una línea, ¿no? Que consume 3 megavatios. Que eso es lo que aparece acá, pues mira, aparece 5 megavatios y acá aparece 2 megavatios. Ya, pero no haces ningún control de tensión, ¿no? ¿Cierto? Está apareciendo nominal, pero no tiene un consumo. Ya. En B, el transformador está en la posición 5. O sea, cuando se refiere a la posición 5 positiva, quiere decir que en el secundario estoy asumiendo un aumento de la tensión 5 posiciones por delta B, que es 0.625%, me da 3.125%, o sea, 4.3 kV, ¿no? Que debería ser igual a ver, ¿cuánto debería sumar ahí? Son 138 más, ¿no? 138 más 4.3, ¿no? Que me da 142, ¿no? Punto 3, ahí está. La relación de transformación en vacío será 345, 142.3 kV, ¿no? Ya. A pesar de ello, debido al efecto de la carga, la tensión es 141. Sí, pues, porque eso está en vacío, pero ni bien tú lo cargas, la tensión va a disminuir, y disminuye a 141. Pero no es 138, claro, porque has aplicado el efecto de los taps, ¿no? Pero ya hay un consumo de 4 megavatios, porque acá tienes 10 y acá tienes 6. Lo mismo, si tú quieres seguir controlando la tensión en el lado secundario, sigues modificando la posición de las tomas, ¿no? Entonces, puedes ir a la posición 16 del último, que es 16 por 0.625%, que es 10%, o sea, sería 13.8 kV adicional a 138, me daría ¿cuánto? 151.8 kV, ¿no? Ya, pero eso se refleja en el circuito acá, no. ¿Por qué? Porque ese circuito está tomando carga. Entonces hay un efecto de la carga y la hace disminuir a 146. Y el consumo son 7 megavatios. Ya, las ecuaciones de todo eso, ¿no?
sí, ¿cómo se puede interpretar eso? Bueno, ustedes tienen que, bueno, creo que el material de flujo de carga que les pasé tiene algunas consideraciones de los modelos Pino para un transformador con cambio de tomas, ¿ah? Y lo pueden ver como un circuito pi equivalente que se muestra abajo. Bueno, la tensión en el primario disminuye y la tensión en el secundario aumenta al cambiar a la posición de tap. Ah, ese es el efecto también que no les mostré, ¿no? Ya. El transformador es casi como un sub y baja, ¿ya? Usted lo sabe, sí, yo sé todo. Debido a que el lado primario es más fuerte, es barra fuerte al parecer. Acá no puedo decir nada, solo me dan los resultados del transformador, pero me parece que es barra fuerte, ¿no? Barra más fuerte que la otra. Entonces, va o va a ser más difícil mover la tensión en el primario, pero en el secundario no. Por eso, en una posición flat, era así, ¿no? ¿Cierto? El primario y el secundario, ¿no? Está flat, está en el nominal, ¿no? Pero si yo lo pasé a mover, por ejemplo, en el tab 5, entonces acá, de todas maneras, se ha tenido que disminuir un poquito el P en el primario y más en el secundario. Sí, pues si este estaba en 138, por ejemplo, y este estaba en 345, en la posición más 5 es neutro, ¿no? Tab neutro. Este es el tab 5%, perdón, más 5, ¿no? Por cierto, el calle más 5. Entonces, la tensión en primario debió haber disminuido. Ha disminuido, sí, pero a 344. Si se dan cuenta acá. Y en el secundario sí ha aumentado más. El 138 ha aumentado hasta 140. Ya. Y siguiendo esta línea, también debí haber mostrado acá el más 16, ¿no? El último tab. Acá, ¿a cuánto disminuyó? Mire, si se dan cuenta, ha disminuido 342 y acá aumentó hasta 146, ¿no? O sea, siempre más en el secundario y menos en el primario. El primario es barra más fuerte, ¿no? Así es. Bueno, eso es lo que podría decir, ¿no? De todas maneras se ve el efecto ese del sub y baja, ¿no? Sí, ya lo sabía, ya. Pues ya lo sabían ustedes, potencial. Entonces, la relación de transformación, tal como aparece acá, es la barra P contra la barra K, ¿no? Entonces, vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la relación de transformación que es BP dividido entre BK, ¿no? Para este ejemplo, ¿no? Y eso en por unidad, ¿no? Ya, eso por unidad ustedes lo saben. Entonces, para la posición 5 es 142, ¿no? Bueno, en el caso nominal, ¿cierto? 142, que producía un 5 más 0, o 5 por 0.625%, que da no sé cuánto KB, es 4.3 KB, y nos da 142.3, ¿no? Eso dividido entre 180, perdón, entre 138, me da un valor de 1.0312 PU, ¿no? Que es una relación de transformación por unidad. El tab es 16 igual, 151.8 dividido entre 138 me da 1.1. 1.1 es que el 10%, claro, aumento, ¿no? Esa es la relación de transformación, pero en la práctica la tensión va a ser menor por el efecto de la carga. ¿Cómo poder medir el efecto de la carga? Se mide a partir del el modelo pi del transformador, que es justamente el que ven ahí. Entre K y M, cuando el tap es diferente de 1, ¿no? La relación de transformación, el A, es diferente de 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, que A es mayor que 1, ¿no? Acá faltó A mayor que 1. Entonces, el lado, este no es M, este debe ser P, ¿no? El dibujo está mal, P. 21, ¿no?
Entonces, en la barra P hay una inyección de reactivos, ¿no? Se interpreta como un banco de capacitores. Y en la barra K es como un inductor y disminuye. Claro, el efecto de barra fuerte, pues, es mayor en K, porque en 3.45, digamos, baja muy poco, pero en P sí, digamos, ahí sí se puede controlar la tensión. ¿Ok? Si A es igual a 1, o sea, en la posición neutral, entonces se eliminan estos términos, ¿no? Y nos queda como si fuera una reactancia serie, que es el modelo de la línea, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Ya, eso ya lo sé, dice potencia, no dije nada. Eh, Dificultad de control de potencia reactiva. En general, para equipos de potencia reactiva es más fácil, en general, para algunos equipos la potencia reactiva es más fácil de controlar, ¿no? Mientras que para otros es prácticamente imposible. La potencia reactiva de las máquinas síncronas se controla fácilmente por medio del sistema de excitación, ¿no? El campo. La conmutación de los bancos de capacitores y reactores Chan se utiliza para controlar la potencia reactiva. ¿Ah? Los equipos FACS también ofrecen la posibilidad de controlar rápidamente la potencia reactiva. Uno usa equipos FACS para darle soporte dinámico, potencia reactiva. ¿Y dónde se utiliza más eso? Pues en la transmisión, ¿no? En la extra alta tensión. Ahí se requiere bastante. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Bueno, gracias. También calladito. Está bien. Igual que en el caso de la frecuencia, en la tensión también existe un control primario y secundario de tensión. No hay normativa para eso en Perú, pero en otros países sí. Por ejemplo, Italia tiene un control primario, secundario hasta terciario de tensión. Tiene las mismas características. El primario, ¿qué tiene que ser? Tienen que ser los generadores, los transformadores, los reactores, etcétera. El secundario tendría que ser un lazo externo que controle las consignas de los equipos. Tan igual como la frecuencia. Y el terciario casi similar, pero un nivel más sistema interconectado, ¿no? Con otros países, tal vez. Bien, el problema del control de tensión. El objetivo del control de tensión consiste en mantener las tensiones en todo momento dentro de las tolerancias adecuadas, que aseguren el correcto funcionamiento de los equipos que constituyen el sistema de potencia. El control de tensión, ya les dije, más o menos 5%, ¿no? Con respecto a la tensión de operación o tensión nominal. O más o menos 2.5% con respecto a la tensión de operación o nominal, dependiendo. Esta es la norma técnica de calidad de servicios eléctricos que ya les dije en la primera clase, y esta es la del COES, ¿no? La norma técnica de operación en tiempo real, ¿no? Norma técnica, póngalo así, operación en tiempo real del COES. Uno es más eficiente que otro, ¿sí? ¿Qué otro objetivo? Suministrar niveles de tensión satisfactorios en los puntos de consumo. A diferencia de lo que ocurre en el control de frecuencia, donde los mecanismos de control están muy estandarizados, el control de tensión presenta características muy diversas de un sistema eléctrico a otro. Diversidad que es consecuencia de la complejidad del problema y de la variedad de equipos de control utilizados para controlar las tensiones en la red. Sí, es complejo. La potencia reactiva, tensión, es un control muy complejo a veces, muy complejo. A veces ni es entendido. A veces ponen los equipos por poner, les cambian las tomas por cambiarlas. No hay una armonía. Hablando del sistema de potencia del COES, o sea, del Perú, no tenemos estudios que digan, aumenta el TAP en una toma, dos tomas. Lo hace sí localmente, porque es natural que lo haga el operador en las subtransmisiones, cerca de las cargas, ¿no? Ya, tienes un transformador, ¿no? Cambio toma aquí, por ejemplo. Tienes 30 KB, 10 KB. Lima, por ejemplo, Neira. Donde yo estoy, ¿no? Neira. Este es Neira. Estación. Varias extensiones alrededor. Entonces cambia el TAP, ¿no? Y esto lo hace a nivel de carga, ¿no? Casi ya conectado a la carga. Pero en aguas arriba tienes otros transformadores.
ejemplo, el de San, y tomas también, los 20, ¿no? Aguas arriba. Entonces, este sí debe ser automático, en cambio este de acá debe ser manual, ¿no? Manual y automático. Sí, pero ¿cómo coordinan aguas arriba? Y si hubieran varios, digamos, en la misma red de ese control manual, hay que buscar jerarquías. Todo eso se arregla con control jerárquico, similar a la frecuencia. Tipo de control de tensión. Elección del tipo de control a utilizar en generadores, banco de capacitores, tomas, soltables, transformadores y las decisiones referentes a su actuación manual o automática están en general condicionados por el nivel de tensión del subsistema controlado. La actuación de controles de tensión y potencia reactiva tiende a estar totalmente automatizada en los niveles de distribución y su transmisión, que se me ha dicho. Sí, pues ahí es común ver transformadores, cambio de tomas bajo carga. ¿Ah? Es automático, claro. Pero aguas arriba no, pues, a ver, puedes ir maniobrando los tabs en la niña, ¿no? Sí, lo pongo automático, a ver, ponlo, vas a ver que se va a bloquear el sistema. ¿Por qué? Porque son transformadores claves que deben tener un control más manual, es complicado. Puedes tener una automatización, sí, pero tiene que estar muy pendiente, que funcione bien, ¿no? ¿No? Bueno, ¿a qué se debe de que estén automatizados a nivel de distribución y su transmisión? Se debe principalmente a la necesidad de mantener un perfil de tensión muy rígido en las cargas. Son pocas las empresas de transmisión que han implementado un control automático de tensión en sus redes, o sea, a un nivel secundario, por ejemplo, ¿no? Lo cual se realiza normalmente mediante telemando por parte de los operadores de los centros de control del sistema. Sí, pero últimamente están avanzando bastante en esto. Por lo tanto, en los sistemas de transmisión, el control de tensión y potencia reactiva adquiere mayor relevancia y complejidad. Pues, estructura jerárquica del control de tensión. La complejidad del control de tensión y potencia reactiva en tiempo real obliga a la descomposición geográfica y temporal del problema. A nivel primario siempre van a ser generadores, transformadores, bancos y otros equipos, ¿no? El secundario igual se actúa sobre las consignas de todos esos equipos, ¿no? Y el terciario es más global, actúa sobre las consignas. Un ejemplo es Italia, ¿no? Te dije. El control primario de tensión. En el caso, por ejemplo, el control primario realizado por reguladores automáticos o ABR, generadores, ¿no? También pues a eso se puede adicionar los reguladores automáticos de transformadores con tomas bajo carga, banco de capacitores y reactancias, etcétera, ¿no? Es lo que mostramos acá. Generadores, transformadores bajo carga. Tenemos también banco de capacitores con tomas que pueden ser accionadas, o sea, accionar un paso, dos pasos o completo o más pasos de los bancos de capacitores. Todo eso requiere ciertas maniobras, ¿no? Pueden estar automatizados a nivel de carga. El control secundario de tensión, ¿no? El control primario se muestra insuficiente para asegurar la estabilidad de las tensiones ante cambios drásticos en el estado del sistema. El control secundario se hace necesario para coordinar las actuaciones de los distintos controladores primarios, ¿no? De carácter local, modificando sus consignas y decidiendo las actuaciones no automatizadas. Es importante, ¿no? Ya más o menos son las 5, ¿no? Sí, ya se me acabó la un minutito, ¿no? Ya, me toca con el mouse. Ya. El control secundario tiene una naturaleza zonal, ¿no? De área. Ya. El control terciario. A veces se hace necesario un control terciario, por ejemplo en Italia, para el control de tensiones de distintos sistemas regionales para satisfacer un criterio global de operación. Ya. Aspectos del control de tensión. Por ejemplo, la compensación reactiva es más eficaz cerca de la carga reactiva. Claro, eso ya les expliqué, ¿no? El principio ese del control de tensión, disminución de pérdidas. Normalmente la compensación distribuida en cada una de las cargas siempre va a ser el óptimo, ¿no? Pero no sucede así porque a veces no se compensa directamente en la carga, sino se busca un punto en la red para conectar los bancos, equipos de compensación. Es todo un arte eso, ¿no? Y una optimización, ciertamente, ¿no? Si alguien me pregunta,
hay que poner un fax, no sé dónde, en medio de la línea de no sé qué. Digo, pero lo has estudiado, ¿para qué sirve? Etcétera. Ah, no es por poner, ¿no? A veces en los diseños, en la planificación, uno dice, le pongo una línea y su equipo de compensación, su fax. Está bien, pero hay que estudiar, ¿no? Si efectivamente ayuda. Normalmente en el Perú todo ayuda, porque el sistema es muy radial, entonces necesita siempre poner algo. Pero cuando el sistema se va a volver más mallado, ahí sí es complejo, porque no existe una ubicación así rápida, ¿no? De equipos. Tiene que estudiarse más detalle. Existen tarifas en alta tensión que permiten incentivar a los grandes consumidores, por ejemplo, las cargas industriales y las compañías de distribución eléctrica a compensar sus cargas de manera efectiva. Estas tarifas se diseñan generalmente de tal manera que se permita que la potencia reactiva alcance un cierto porcentaje de la potencia activa. Si se excede este porcentaje, el consumidor tiene que pagar la potencia reactiva. Si ese pago de potencia reactiva es un costo importante en las cargas. Principalmente los clientes libres, y esos no se libran pues, del consumo de reactivos, tienen que pagarlo, ¿no? ¿Ustedes pagan por reactivos? Esa es la pregunta, en sus tarifas. Claro, ustedes no pagan su consumo, ¿no? Padres, no supongo, ¿no? No pagan, efectivamente, no pagan. ¿Qué tarifa ustedes tienen? A ver, alguien que me diga, a ver, ¿qué tarifa ustedes? BT5B, ingeniero. BT5B, efectivamente. Es una tarifa que usa un factor monómico, o sea, quiere decir que tanto la parte de energía y potencia se juntan y forman un solo valor. Al ciudadano de a pie no le importa que la energía y que la potencia, no entienden nada de eso. O sea, ustedes nomás, como futuros ingenieros electricistas, pues, entenderán de eso, pero a los otros no les interesa. Entonces, ese uso monómico, pues, y es un factor, ahorita ha aumentado el consumo, ¿no? Perdón, ha aumentado el factor, pues ese factor monómico, que es costo por kilowatt hora. O sea, quiere decir que ha aumentado las tarifas, ¿cierto? Ha aumentado hace poco, por el dólar y no sé, por el precio de cobre y otras cosas más. Debería disminuir, ¿no? Supongo, más adelante, si el dólar sigue bajando. ¿Quién sabe? Ya, ustedes como consumidores de la BT5B no pagan por reactivos, pero otros sí, por ejemplo la BT2, BT3 o las MT, las tarifas de media tensión, pagan reactivos, ¿no? Fuerte. Entonces, de alguna forma ese costo tiene que eh, permitir que los clientes libres o cargas grandes compren sus propios bancos para compensar, ¿no? Su carga. ¿Ok? Si no van a seguir pagando reactivos, es dinero. De esta manera, la red de alta tensión, la red de alta tensión se utiliza principalmente para la transmisión de potencia activa, así es. Porque la transmisión no tiene por qué estar parchando todos los problemas reactivos en la red, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga no quiere poner su banco, o en otras zonas, digamos, si tienen una operación distinta a la nominal, etc. ¿Por qué la transmisión? Cada uno tiene que ponerle su parte. Pérdidas de potencia reactiva. Eso suena mal, ¿no? Si ustedes le hablan así a un físico, ¿no? Y le dices que el sistema tiene pérdida de potencia reactiva, de hecho que se van a asustar, ¿no? Es decir, lo primero que nada te van a decir qué es la potencia reactiva, ¿no? Es como cuando quise explicar yo tuve un jefe japonés cuando estuve en Centroamérica haciendo trabajo del plan maestro, y de energía renovable fui especialista de transmisión y distribución. Me pusieron así, que estuve trabajando 3 meses en un hotel, allá en un hotel 5 estrellas, una experiencia buena en Centroamérica, y mi jefe, que era un japonés, comunicamos en inglés, claro, pues yo le hice una evaluación y todo, y le puse la potencia reactiva pues, en las cosas, ¿no? Estando reactivo, importante, ¿no? Vino mi jefe, no entendía nada, creo que era un civil, ¿no? Porque él se iba a dedicar a otras cosas, pero fue jefe ahí del equipo. Y me preguntó por la potencia reactiva, ¿no? Tenía que explicarle la potencia reactiva. ¿Qué es la potencia? Sí entendía la parte de potencia activa. Dijo, la potencia útil, no sé, algo así trató de decir, ¿no?
Pero el reactivo no entendía ni papa. Dijo, ¿para qué es esto? ¿Vale o no vale? Lo sacas. Dije, no puedo sacarlo. Y le empecé a decir, pues, el rollo, ¿no? De que sí, que es un concepto. Y ahí fue peor, pues, porque si le dije que es un concepto ingenieril, lo tomó como que es algo ficticio. Esto es ficticio. No es ficticio. Ese es el típico ejemplo, pues, a ver, de la cerveza, ¿no? La cerveza tiene espuma, ¿no? Bastante espuma. Y aquí tiene la parte líquida, ¿no? La parte líquida, supuestamente, es la parte P, la potencia activa. Y la espuma es la reactiva. No hay cerveza que no se tome o no genere espuma, ¿no? De todas maneras. Ahora, yo no estoy incitando a que tome, claro, es un ejemplo, nada más. Es un mal ejemplo, sí, porque no encuentro otro. Hay otro ejemplo de la bicicleta que se incline, no sé qué otra cosa más. Pero es mal ejemplo. El ejemplo más claro es este. Los que no toman, ya, absténganse, que ciertamente es mejor. Yo hace mucho tiempo que también no tomo y es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, para generar unas cosas, o sea, para producir algo siempre, digamos, por ejemplo, en el caso de la cerveza se necesita la espuma, ¿no? Esta espuma, los reactivos. Bueno, al final, los reactivos, si se dan cuenta, no generan una energía útil, pero sí demanda de potencia aparente. O sea, finalmente te consume capacidad en las líneas, en los transformadores. Por eso es que sí lo requerimos, ¿no? Y eso fue la explicación que le hice a mi jefe, ¿no? Mi ex jefe japonés. Sí, pues fue complicado, fue una situación difícil, pues, ¿no? Claro, al final del día, pues ya saben que nos fuimos a tomar, ¿no? Así es. Desafortunadamente el ejemplo fue por ahí, él lo usó de excusa. Al final tomamos sake. Y dentro del sake, el sake es una zapatilla, pero comparado al pisco, ¿no? Es mucho más fuerte. De ahí él sacó, yo dije, bueno, el pisco es mucho más fuerte, ¿no? Sí, pero y él sacó el soju, que era un trago mucho más fuerte. Eso en la vida lo iba a tomar. En fin, bueno, entonces, la única, a ver, acá que dice, la única posibilidad de reducir radicalmente la reactancia total de una línea de transmisión es conectar un banco, un capacitor serie o un dispositivo fax. ¿Sí? Efectivamente, ¿no? Puede ser. Factores para control de tensión. Los siguientes factores influyen principalmente en las tensiones de un sistema de potencia. Tensiones terminales de máquinas síncronas, generadores. ¿No? Sí, el control de tensión en una zona, por ejemplo, de generación, se puede hacer a partir de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, lo que hace una zona de generación, el Mantaro, ¿no? Que mantiene las tensiones arriba de 230 kV, ¿no? Igual es el caso de Sangabán, ¿no? Pero el Sangabán me parece que ya, digamos, es una zona donde la tensión está muy alta, ya debería estar absorbida, y trata de absorber, pero tiene que, su consigna está alta también. No es que ayude mucho, pero no puede más porque nació por diseño con tensiones de ese tipo, ¿no? Impedancias de líneas también son factores importantes, ¿no? Cuanto más extensa la línea, más complicado, ¿no? Potencia reactiva y activa transmitida también. Difícil, ¿no? Relación de transformación de los transformadores. Claro, uno dice, no, déjalo en tap neutral, pero de pronto te pones a jugar, mueves taps en la niña y mueves transformadores en aguas abajo, en Zorritos, donde quieras, estás así jugando y finalmente no converge por haber manipulado tanto. Eso requiere una tesis. Debería haber una tesis de ese tipo. Control secundario, una cosa así. Deberían estar haciéndolo. Creo que hay un alumno que quiere hacer una metaheurística, creo. Usar inteligencia artificial. ¿No? Es un problema de optimización, ¿no? Lo puedes resolver como quieras. Dentro de las metaheurísticas que existen, las primeras fueron por la colonia de hormigas, el simulate annealing, el simulado del recocido de cristales. Tienes el algoritmo genético, que es muy popular.
Hay uno que es búsqueda tabú, y el más popular ahora último es el enjambre de partículas, ¿no? El PCO. Y por ahí estoy escuchando también con cierta moda la búsqueda de los cuervos, ¿no? Los cuervos son unos animales medio traicioneros, ¿no? Pero no puedo hablar mal, ya los animales tienen un instinto animal, ¿no? Estarán buscando, pero son muy buenos buscando y recolectando cosas, ¿no? Y cosas que no son suyas también. Cuervos. A ver, un uso adecuado de estos conduce a un perfil de tensión deseado. Así es, tensiones terminales, ¿no? Impedancias de línea. Bueno, ¿cómo reducir la impedancia? Bueno, con un banco de capacitor serio, ¿no? Aspectos de control de tensión relacionados con generadores síncronos. Ya, a ver, los generadores operan a tensión constante mediante el uso de controladores, que es el caso comenté, ¿no? Sobre el ABR. Eso lo vamos a ver ahora, el día de mañana. El ABR controla la excitación de la máquina de modo que la tensión sea igual a su valor especificado. Entonces, recuerdan del control de frecuencia que vimos toda esta parte, ¿no? Ahora sí nos toca la parte superior, ¿no? Toda esta parte. Nos toca ver el alternador, tiene qué cosa, un sistema de excitación que es la fuente de poder, de potencia DC, ¿no? Y esa fuente de potencia DC puede ser manipulada para controlar el campo y también controlar la tensión, ¿no? Ya, eso es la caída de tensión causada por el transformador, elevador, regenerador, y eso es lo que ve en la máquina, ¿no? Ve la barra terminal que cae. ¿Por qué? Por el efecto del sistema, ¿no? Es a veces compensada total o parcialmente, y por lo siguiente la tensión puede mantenerse constante en el lado de alta tensión del transformador, ¿no? A partir de la inyección o absorción de reactivos. ¿Qué otros equipos tenemos? Tenemos los compensadores síncronos y SBCs, ¿no? Se pueden instalar compensadores síncronos para el control de tensión. ¿Qué es un compensador síncrono? Son máquinas síncronas sin turbina o carga mecánica, que pueden producir y consumir energía reactiva controlando la excitación. Así es. Entonces, la máquina síncrona de por sí hace un control de tensión y también el control de potencia activa. Pero si la potencia activa es cero, o sea, realmente es como si la máquina estuviera sin carga mecánica, ¿no? Sin el sistema de turbinas. Entonces, al final no inyecta potencia activa a la red, pero sí puede controlar la tensión a partir de consumo o absorción de reactivos. Y eso lo puede hacer tranquilamente el sistema de excitación. Estas máquinas, y físicamente, no he traído una foto, pero físicamente es como si no tuviesen el acoplamiento, el eje no estuviera acoplado al sistema de turbina. Es decir, está ahí flotando. Es un eje que está flotando, pero que debe variar a la velocidad síncrona. Eso es lo interesante. Así es. Históricamente se ubican en el devanado terciario de un transformador 3 devanados. Sí, pues era común hace mucho tiempo conectar este tipo de compensación en el terciario. El terciario sigue siendo utilizado, o el tercer devanado de transformador sigue siendo utilizado o para compensación reactiva, que ya no es necesario, los nuevos diseños ya no necesitan, sino ahora es para uso de estabilización de tensiones o armónicos, ¿no? Que sí ayuda. Hay estudios que dicen que no, ya no se necesita, bueno, es un costo, pero nadie va a querer sacar el terciario, porque de alguna forma tiene beneficios, ¿no? A no tener, mejor le compras todo, ¿no? Es como tu carro, ¿no? Tengas tu carro, vas a decir, le compro los faros neblineros. Entonces dices, pero ¿cuándo va a haber neblina? Pues cuando vayas y te encuentres con la neblina, o sea, ahí vas a decir, ¿por qué no le compré los faros neblineros? Así es, pues mejor tienes el carro completito para hacer que pase algo. Ya. Entonces, como estos juguetes no cuestan poco, entonces le compras casi todo, ¿no? Para decir que sirve. Así es. Bueno, hoy en día las nuevas instalaciones
Hoy día las nuevas instalaciones de compensadores síncronos son muy raras y las soluciones basadas en electrónica de potencia son las preferidas si se necesita un control de tensión rápido. Así es. Estos equipos, compensadores síncronos, en su tiempo eh, producían un control de tensión, inyección de potencia reactiva rápido, ¿no? Dinámico. Esos fueron reemplazados por los FACS, por el SBC. También existe la tendencia de reutilizar las unidades de generación, o sea, las que van a salir de operación, y hacerles un overhaul. ¿Qué significa? Las máquinas pueden ser preparadas para trabajar como compensador síncrono. Una máquina que, pero un buen tiempo, pues, hace un overhaul, un mantenimiento completo. Utilizamos el sistema de excitación y otros más, y lo convertimos en compensador síncrono. Existen, sí, esas condiciones, bajo los contratos más RAM, ¿no? Estados Unidos. Potencia transmitida y fuentes reactivos. La potencia reactiva transmitida sobre una línea tiene impacto en el perfil de tensión. La transmisión de grandes potencias reactivas causa grandes caídas de tensión, ¿no? Por lo que debe evitarse. La producción de potencia reactiva debe estar lo más cerca posible a cada reactivo, eso ya lo hemos dicho. Esto puede lograrse mediante el sistema de excitación de las máquinas síncronas, puede ser. A ver, ¿por qué puse esta foto? Lo de Lima, pues. No, Lima, Lima. Hay gente que dice, no, que Lima es. ¿Por qué dice que Lima es el Perú? Bueno, Lima es una carga importante, 40%, y tiene un montón de problemas que de acá a futuro van a tener otras ciudades. Les ven metido en Lima, ¿qué cosa? Regeneración. Acá tenemos la topología de Lima, ¿no? Cuando entró Carapongo 500 kV. Ese fue un proyecto importante por todas las líneas de Cajamarquilla, Santa Rosa, Wingo, ¿no? Todas estas topología, pues, es más robusta la red, ¿no? Tenemos equipos CBC, por ejemplo, en San Juan, hay equipos en Balneario, San Juan, acá no he puesto Balneario, el Balneario está por acá. Balnearios. Santa Rosa, Chavarría también tiene su SBC. Balnearios tiene su SBC, que estos fueron diseñados antes de la reforma del sector eléctrico. ¿Y qué más? Tenemos reactores. Acá hay un reactor, miren que es típico, es un reactor, no, perdón, qué atípicos nuestro sistema. Tiene un reactor serie. Ahora, ahí se van a confundir, ¿no? Pero nosotros nos ha dicho que ya nos ha dicho que hay reactores de línea. Acá no están modelados reactores de línea, porque no tenemos reactores de línea en Lima, pero las líneas son cortas. Reactores de barra tampoco, porque como son cortas, también no hay efecto grande capacitivo de estas líneas. Claro, Lima también no es que sea tan grande. Las líneas grandes son, por ejemplo, de ir desde Poroma, o sea, de Ica hasta Arequipa o Moquegua, pues son distancias súper grandes. Ahí sí merece poner reactores en los extremos. Acá no, pues Lima todo está compacta, ¿no? Este reactor serie realmente no es que se use para compensación reactiva para las tensiones. Ojo, este lo que hace es reducir el nivel de cortocircuito debido a la zona de generación de Chilca, ¿no? Ya, este es otro tema, otra especialidad, ¿no? Bueno, sí, pues la corriente de cortocircuito, los niveles de cortocircuito deben ser muy altos, no, es peligroso. Deben ser muy bajos, tampoco es peligroso. Deben estar en el medio, sí. En Lima es muy alto y necesitamos reducirlo a partir de conexión de reactores serios. A ver, sin embargo, ¿no? El problema de producción de reactivos. Sin embargo, a menudo no hay máquinas síncronas cerca de la carga, por lo que la forma más rentable es utilizar bancos de capacitores Chandler. Esos bancos ayudan, sí, pero igual el consumo cae con el cuadrado de la tensión, así que no ayudan cuando las tensiones son bajas. Pero los bancos se conmutan de acuerdo con variaciones de carga. Un dispositivo basado en electrónica de potencia puede justificarse económicamente si se requiere una respuesta rápida y de precisión a la regulación. Así es. Si quieres cosas rápidas y está conectado en 138, 220 o 500 kb, tiene que ser un fax. No puedes conectar un banco. Pero ¿y por qué tenemos reactores? Ya, los reactores sí, pues porque ayudan en algunas situaciones, los de barra. A veces se debe instalar reactores Chant para limitar las tensiones a niveles razonables. En las redes que contienen un gran número de cables, eso también es necesario porque la generación reactiva de estos es mucho mayor que en las líneas. Ya no he puesto un ejemplo del caso de
el cable subterráneo, pero su efecto capacitivo es mucho mayor, ¿no? Es muy grande, muy grande. Mucho mayor que las líneas aéreas, ¿no? Entonces, tramos cortos exigen poner reactores. Acá que ven en la figura Chimbote. Chimbote tiene dos reactores de línea, mira, tienen dos. ¿Es atípico esto? Sí, es atípico. Lo he puesto ahí como ejemplo. Y tiene un reactor de barra. Aunque a mí me gustaría que el diseño quede así siempre para todas las habitaciones, pero no se puede. Desafortunadamente, estos diseños exigen mucho costo y demás, ¿no? Tenemos uno nomás. Normalmente es un reactor, ¿no? Un reactor de línea, ven conectado a la línea, y reactores de barra en función de necesidad, ¿no? De la energización y demás. Bueno. ¿Siguen viendo mi pantalla o no? ¿Sí, no? Sí, profesor. No, de acuerdo. No sé qué tiene Movistar. Me está enviando, dice, tengo disfruta, no sé qué. Bueno. No sé, me consumí tanto el internet, no creo. Nada. Bueno, con tal que no me estén cobrando más, porque es crítico, ¿no? Cuando tú pagas así, dejas anclado el pago y demás con una tarjeta, al toque están cargando. No sé por qué están haciendo eso. Bueno, Movistar tiene que enviar recibo y demás. En fin. Bueno, ¿qué otros equipos para el control de tensión tenemos? Bueno, creo que habíamos hablado de la generación, los sistemas de excitación, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito eso, ¿no? A ver, el tiempo que nos alcanza, son 5:30. Está bien. Ojalá pueda avanzar así con la sección M. La sección M es complicado avanzar con ella. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer hasta ahora? ¿Todo está ok? O la parte de transformadores, eso tienen ustedes el material, ¿no? De flujo de carga que les he pasado para el trabajo. De paso, leen para el trabajo, ¿no? Trabajo de multimáquina. Sí, ingeniero, yo tengo una consulta, pero es el tema de regulación de frecuencia. Ya, a ver, consulta. Yo recuerdo que usted mencionó que la regulación primaria era para amortiguar, por así decirlo, esa caída de frecuencia que tenía al inicio, y luego la secundaria era para que la frecuencia vuelva a su valor normal, ¿no? El que era 60 Hz por ahí. ¿Y la tercera para qué servía? Ya, la regulación terciaria igual se implementa con AGC. Sirve para dos cosas, pero hay países que usan para uno y otros países que usan para otro. Para el despacho económico, ¿no? Es decir, podemos incorporar algunas señales para, digamos, redespachar las unidades a distancia del centro de control. Quiere decir que los operadores en la central de generación ya no hacen nada, realmente ya lo jubilamos, sino, bueno, no es que lo jubilemos, pero digamos que no hacen nada y no cambian el, el set el set point consignas o si no la operación misma para producir un nuevo nivel de generación, ¿no? O sea, no cambian la potencia activa de generación. Desde el centro de control, el COES puede decidir el redespacho automáticamente, usando el mismo sistema de AGC sobre el control secundario. Ese es el terciario. Ese es un uso. El otro es para gestionar las reservas, ¿no? Del sistema, las reservas rotantes. Hay máquinas que están en operación, pero en vacío, que están ayudando a la operación, probablemente si sale o no, o hay o no algún problema. Principalmente cuando hay mantenimiento, ¿no? Se arrancan máquinas en vacío, puede ser que sobre eso exista otro problema, entonces rápidamente se puede operar, ¿no? Cambiar el despacho y ayudar al sistema. Esas dos cosas, en resumen, esas dos cosas, despacho económico y gestión de la reserva. Ah, ya, ok, ingeniero, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? A ver, yo quiero consultarles, ¿no? A ver, con el delegado o la delegada. No sé si Sofía ya llegó a clase o nada. No la veo. Ingeniero.
Está, Sofía. ¿Qué tal? Sofía, yo no te he visto en las últimas clases, me estoy preguntando por ti, no sé cuántas clases. Has estado en clase. Tienes prácticas de inglés, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, sí, pero lo que pasa es que las últimas clases tengo clases al mismo tiempo con otro curso, por eso es que no he podido entrar a la hora. O sea, ¿Pero qué, termino y entro. qué curso es? No entiendo, es raro. ¿El mismo ciclo? No. Ah, sí, pero es selectivo. ¿Qué curso es? Para enterarme. Tengo con tarificación y también crucé con valuación y eh, ¿Amigos? proyectos, una cosa así. Ah, bueno. Es más importante el otro. Está bien. Pero, ¿y No, eso? pero el compañero Cristian graba las clases de potencia, ¿no? Entonces de ahí puedo ver esa hora que pierdo. En cambio del otro curso no, solo por ese ingeniero. Bueno, correcto. Ya, bueno, es raro que se crucen, ¿no? Deberían reclamar un poquito ustedes. Se cruzan en el mismo ciclo. En fin, ya, a ver, Sofía, el siglo pasado, en Potencia uno, ustedes llevaron modelos, eh, análisis estático para flujo de carga de transformadores con cambio de toma bajo carga, tal como le he mostrado el PI ese con su capacitor y inductancia, ¿o no? Bueno, yo llevé con el ingeniero Ventosilla, que yo recuerde, no. No hizo. Ya, ya. Bueno, entonces les va a tocar a ustedes, los que llevaron conocimiento sí, a repasar, ¿no? Yo creo que Sósimo sí lo incorpora, que él hizo su maestría en Brasil y entiendo que ahí usan el Monticelli, Monticelli usa mucho de esos modelos. Bueno, en fin, ya está bien, quería enterarme de eso. Bueno, gracias. Bien, entonces, a ver, características de la regulación de tensión. El generador síncrono está provisto de dos controladores locales automáticos, realimentados para la regulación de velocidad, que es la frecuencia, y regulación de tensión. Estos controladores indirectamente manipulan las salidas de potencia activa y reactiva respectivamente. Eso ya le dije, ¿no? El sistema de excitación se encarga de la regulación de tensión. ¿Ya? De los dos controladores, la regulación de tensión es la más rápida. Eso también les dije, más rápido porque está directamente conectado a la parte eléctrica, ¿no? Sistema de transmisión. Y bueno, el ABR con sistema de excitación normalmente se considera dentro de los análisis dinámicos, modos electromecánicos, la parte de estabilidad, ¿no? Ya. Un minutito, ¿no? A ver, respecto a la conexión de generadores a sistemas interconectados, esto también lo hemos visto, ¿no? Muchos generadores síncronos se conectan a grandes sistemas interconectados. Estos tienen la función importante de mantener la tensión en el punto de conexión constante en magnitud. Todo esto tiene que ver con el modo de operación del generador, modo PV, ¿no? O sea, potencia activa y tensión, ¿no? Entonces, tiene la función importante de mantener la tensión en el punto de conexión constante, ¿no? La tensión de la barra de generación no será alterada por los cambios en las condiciones de operación de los generadores debido a que se puede variar el sistema de excitación. El modo PV indica qué cosa, que la potencia activa se controla a partir de qué, del control motor primo, ¿no? Es el gobernador. Claro, en principio pues las máquinas se controlan para inyectar más, menos potencia activa, ¿no? También controla la velocidad de la máquina, ¿no? A partir de ello. Pero la tensión es una variable, ¿no?, que se controla a partir del sistema de excitación que contiene el ABR, ¿no?, regulador de tensión automática. El modo de operación PV. La potencia reactiva es controlada por medio de la excitación del rotor, eso sí lo sabemos, ¿no? Y controla la tensión terminal, ¿no?
mientras se mantiene una potencia activa y salida constante. Entonces, cuando mantenemos la tensión a partir del sistema de excitación con ABR, decimos que este B es constante, ¿no? Entonces, para mantener a la vez la potencia activa, ¿no? Haga el control a ambos, P y B, bueno, 3 IA coseno teta tiene que ser constante. Bueno, IA coseno teta, para el diagrama fasorial que se ve en la figura, ¿no? Tenemos tres condiciones de carga. La condición carga 1 es inductiva, trazo, ¿no? 2 es resistiva y 3 es capacitiva, adelanto. Con respecto a la tensión terminal. ¿No? Entonces tenemos la máquina, la tensión terminal, es el campo, y aquí está el E, ¿no? Claro, alguien dice, sí, pero él es, ¿cómo se llama? Es la tensión de excitación vista del estator, el modelo, ¿no? Que está analizando. Pero ya, es una simplificación, realmente no es así. Circuitalmente este es un DC, ¿no? Hay un E interno que aparece, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Así que, y acá tenemos el JXS, ¿no? Es el B. Ya, para controlar la tensión, entonces puedo controlar la tensión de excitación, el E, ¿no? Y para cada condición de carga, por ejemplo, para uno tenemos una sobreexcitación, la región de subexcitación, ¿no? Perdón, de sobreexcitación, la excitación es mayor que el B. E2 es resistivo y E3 es menor que B y es subexcitación, la excitación es menor. Entonces este sobreexcitación. Para diferentes tipos de carga, para garantizar el modo PV, se puede observar que la componente de la corriente IA coseno teta se debe mantener constante. Así IA coseno teta debe mantenerse constante. Entonces, este segmento debe ser constante y este es el lugar geométrico de las corrientes. Y eso se traslada en la tensión de excitación como el que se ve acá en la línea EF, ¿no? La tensión de excitación se debe ubicar en el lugar geométrico de la recta EF. Esto puede verse en la curva B del acelerador. Así es. Y así opera. Ya, pero ¿cómo controla la tensión? Mediante el sistema de excitación, ¿no? Bien. Efecto del regulador automático de tensión, el ABR. Cuando ocurre un cortocircuito en terminales generador síncrono, el flujo de rotor, al igual que la corriente de campo, se ve influenciado. Sí, se supone que una tensión de campo es constante, ¿no? Vamos a asumir esas condiciones. Entonces, la corriente de campo varía con el tiempo, como se muestra en la figura, ¿no? Sí, esas son condiciones en cortocircuito, ¿no? Se dan cuenta. También hemos visto, no recuerdo bien, para el caso de la parte dinámica, les mostré algunas salidas de cortocircuito en vacío y otros, pero este es con carga, pero cambio en la corriente de campo, ¿no? Entonces, la corriente de campo varía en función del cortocircuito en terminales, ¿no? Entonces, acá tenemos cortocircuito. En la práctica, sin embargo, el regulador automático de tensión, ¿no? El ABR, reacciona inmediatamente tratando de restaurar la tensión terminal al valor set point, ¿no? Entonces, como actúa rápidamente, hay una exigencia con respecto a la tensión, ¿no? De campo, ¿no? Y esa tensión de campo puede aumentar de sobremanera, ¿no? Justamente en estas condiciones transitorias. Entonces, la tensión sailing significa el techo, ¿no? Lo que se estaba en el curso de inglés, ¿no? No sé quién escuché decir que estaba en su curso de inglés, que tampoco asistían por el inglés. Pero el sailing significa techo, ¿no? La tensión tope. En condiciones extremas, ¿no? Como cortocircuitos, la restauración de la tensión terminal se realiza forzando la tensión de campo. Entonces, la tensión de campo alcanza un valor máximo denominado tensión sailing en muy poco tiempo, ¿no? Esto se realiza con la ayuda de un circuito de respuesta inicial alta.
A su vez, esto hará que aumente la corriente de cortocircuito. En la figura se muestra el ejemplo de un comportamiento de corriente de estator de un generador síncrono sin carga cuando se produce un cortocircuito trifásico. Entonces, hay dos condiciones, ¿no? Con el ABR y sin ABR. Entonces, se supone que sin el ABR, la corriente debería disminuir y a una condición, digamos, que no prepare el sistema al control de tensión barra terminal. En cambio, con el ABR sostiene la tensión por eso, pero requiere de varios PU, si se dan cuenta, en la corriente, ¿no? De campo. El efecto de aumento de la corriente de estator con ABR es obvio, ¿no? Eso ya se vería en el estator. Ya. Bien, entonces, esta tensión sailing es la tensión máxima, ¿no? Que puede soportar el campo en cortocircuito, ¿no? Y normalmente son valores bien altos. Eso lo vamos a ver en los modelos de sistema de excitación. ¿De acuerdo? Clasificación de los sistemas de excitación. Existen tres tipos distintos de sistemas de excitación basados en fuente de potencia de excitación. Perdón, de la excitatriz. Excitatriz. Sistema DC, sistema AC y sistemas estáticos. Bueno, el sistema de excitación cumple una función principal. Eso no debemos olvidarnos, que es la fuente de potencia de la excitatriz, ¿no? O sea, tengo la máquina, ¿no? Tengo el devanado de campo y esta fuente DC puede ser variable, o sea, igual tiene que ser DC, es entregada por el sistema de excitación. Este es el campo, ¿no? El sistema de excitación es el que se encarga. Esa fuente de potencia, ¿no? Siempre tiene que ser DC. Entonces, lo natural era que el sistema de excitación sea también DC. Y eso se consigue a partir de la utilización de generadores de corriente continua, ¿no? Y esos comúnmente tienen un conmutador en el extremo del eje de generador. Bueno, hay uno que es el campo controlado conmutador y normalmente la función de control la hacía la amplidina, ¿no? El amplificador magnético, pero recuerden, ¿no? Son sistemas antiguos. Ustedes han manipulado la amplidina, bueno, están en modo virtual, pero tienen que imaginarse que era la amplidina. Yo recuerdo que hay una amplidina en el laboratorio de máquinas eléctricas. Es un equipo muy subestimado. Yo lo veía nuevo, porque lo usaba muy poco. ¿Por qué? Porque el amplificador magnético tenía poca utilización. A alguien se le debió haber ocurrido montar un sistema de distancia DC, ¿no? Con todo eso, pero no lo usaron, no lo usaban mucho, ¿no? Antiguamente, cuando el laboratorio de máquinas hacían pruebas en varios laboratorios, ¿no? Porque con el tiempo creo que han ido disminuyendo los laboratorios, bueno, y la calidad también de las experiencias, ¿no? Pero antes se usaba ese amplificador magnético, la amplidina, ¿no? Para hacer muchas cosas. Bueno, sistemas AC. Bueno, el problema de las máquinas DC, pues, justamente era que no se podía ejercer un control adecuado, ¿no? Eso fue reemplazado con etapas de rectificación, ¿no? Estacionarias o giratorias, para producir corriente continua en el campo, ¿no? Entonces existen variantes como el alternador con rectificador no controlado, usando diodos, ¿no? La señal de control, ¿no? de estos alternadores no controlados siempre va a ser módulos de controladores PI y demás, pero implementados sobre los circuitos, sobre el rectificador, ¿no? En cambio hay otros, como los alternadores con rectificador controlado, que se puede controlar la corriente de tensión a partir de inyectar señales en el gate, ¿no? Que es
lo que ustedes ven con los tiristores, ¿no? Así es. Bueno, todo eso, esos dos sistemas se basan todavía en conectar el sistema de excitación al eje de las máquinas, ¿no? Claro, aprovechan el eje de la máquina, ¿no? Para producir la tensión DC, sea directamente con una máquina DC o una etapa de rectificación, ¿no? Como en el caso de las máquinas AC. Una máquina AC y su rectificación produce una señal DC que se inyecta al campo, ¿no? Ya, todo ha ido mejorando y claro, los sistemas de excitación AC requieren un mantenimiento alto por las piezas giratorias, entonces, tan igual como el compensador síncrono, fueron reemplazados por equipos de electrónica de potencia, directamente. ¿Cuál es el siguiente nivel de sistema de excitación? El sistema de excitación estática, ¿no? La potencia de excitación se suministra a través de transformadores y de vanados de generadores auxiliares y rectificadores tiristoras. La señal, o sea, la potencia viene del mismo circuito de la toma de la alimentación por transformadores potencial y de corriente, y al final podemos distinguir pues, si es una rectificación controlada, ¿no? O una fuente compuesta, ¿no? Que usa transformador de corriente de tensión. Hay distintas variantes. Acá sí, digamos, eso es lo que tenemos en las máquinas actualmente, los sistemas estáticos, y sus modelos son bien simplificados, ¿no? De hecho, vamos a ver más adelante un modelo de ese tipo. Podemos usar la referencia del IEEE, definiciones estándar para sistema de excitación para máquinas síncronas, ¿no? Que usa la distinción pues, de fuente de potencia, ¿no? Antiguamente se usaban una distinción que era en función de la tecnología, entonces mezclaban muchas cosas, ¿no? Había el modelo IEEE tipo 1, 2, no sé hasta qué número llegó, pero era muy desordenado. Después se prefirió la clasificación en función de la potencia, ¿no? De la fuente de potencia. DC, AC y sistema estático. Los dos primeros tipos son llamados de excitatrices rotatorias debido a que están montados en el mismo eje del generador y motor primo, ¿no? Bien, yo creo que aquí nos quedamos, ¿ya? Porque tengo que preparar el material para la clase que viene. ¿Tienen alguna consulta ahora? Ninguna, ¿no? ¿Hasta dónde viene la práctica? Bueno, hasta control de tensión. Y se supone que vamos a ver sistema de excitación. No sé, con ustedes voy a llegar a SBC y StatCon, ¿no? Nada. Bueno, la práctica, ¿hasta qué punto va a llegar? Bueno, hasta lo que avance mañana con la sección M, que debería ser como mínimo el sistema de excitación. Bueno, y como máximo, no sé, pues el SBC StatCon, espero, ¿no? No sé llegar a eso, no lo sé. Bien, bueno, ¿hay alguna consulta más? Nada, ya listo. Voy a dejar de compartir, ¿eh?